2 leones adultos, un recinto cerrado, y un solo hombre ahí adentro, sin armas, sin protección, y sin la menor intención de huir. Lo más perturbador no es que haya terminado en el recinto. Lo verdaderamente inquietante es que cruzó esa puerta por decisión propia. Nadie lo empujó, nadie lo engañó. Caminó hacia esos animales como si estuviera entrando a una iglesia, no a la boca de la muerte. Los leones hicieron exactamente lo que cualquier león hambriento y asustado haría. Lo atacaron, lo derribaron contra el suelo, lo mordieron, lo arrastraron por el recinto como si fuera un simple juguete de carne. Y aún así, entre los gritos, la sangre y el caos, él no pensaba en salir. No intentó correr, no imploró ayuda. Parecía convencido de que tenía que estar ahí dentro. Esta no es una historia de valentía. No es el típico relato del héroe que se enfrenta a la naturaleza salvaje. Es la historia de una mente rota y de cómo su propia locura, además de empujarlo hasta ese lugar, terminó, de la forma más retorcida e inesperada posible, salvándole la vida. Mientras en Internet la gente se pelea en los comentarios discutiendo si 100 humanos podrían vencer a un gorila, este tipo decidió saltarse todos los debates de teclado y subir la apuesta al máximo. Entrar él solo al recinto de 2 leones adultos, sin armas, sin miedo, y sin una pizca de lógica. Su nombre es Chen Chun-Hu. Tenía 46 años en ese momento y arrastraba una vida marcada por problemas mentales severos, empeorados por años de alcohol y drogas. No era solo un loco, como muchos se apuraron a etiquetarlo desde la comodidad del sofá. Era alguien profundamente enfermo, que hacía tiempo vivía acompañado por algo mucho peor que la soledad, voces constantes en su cabeza. Esas voces no eran susurros inocentes, eran órdenes. Le repetían una misión tan delirante como peligrosa: convertir al cristianismo a unos leones. Para cualquiera con la mente clara, eso sonaría como el argumento de un mal chiste. Para Chen, en cambio, era un mandato sagrado, una especie de prueba divina que tenía que cumplir sí o sí, sin importar el riesgo, el dolor o la realidad misma. Y un día, en 2004, decidió que ya era suficiente de resistirse. Dejó de ignorar esas voces, respiró hondo, miró el recinto y obedeció. En el zoológico de Taipei, en Taiwán, el día parecía uno más. Familias sacando fotos, chicos comiendo helado, gente apoyada contra las barandas mirando a los animales. Hasta que un hombre decidió convertir todo eso en una escena imposible de olvidar. Chen se acercó al recinto de los leones con una calma que no tenía ningún sentido. No miraba a su alrededor, no dudaba, no parecía nervioso. Llegó hasta la barrera, la miró apenas un segundo, y la saltó como si fuera la reja baja de una plaza cualquiera. Del otro lado lo esperaba la realidad: 2 leones adultos. El macho, de casi 140 kilos, era una máquina perfecta de músculo, colmillos y reflejos. Cada paso suyo hacía vibrar la tierra. A su lado, la leona lo observaba todo con esa mezcla de curiosidad y amenaza que tienen los grandes felinos cuando algo rompe la rutina. Chen, en vez de detenerse, avanza. Para llamar su atención, empieza a hacer exactamente lo que nadie en su sano juicio haría. Les arroja piedras, sacude su campera en el aire como si estuviera toreando y, encima, empieza a sermonearlos en voz alta, diciéndoles que Jesucristo vendrá a salvarlos. No era una escena íntima, ni algo que iba a quedar en el recuerdo de unos pocos testigos. No, todo se estaba transmitiendo en vivo por la televisión por cable local. Las cámaras enfocaban el recinto, el público, los leones, y a ese hombre que acababa de convertir un domingo cualquiera en un espectáculo grotesco. Lo más increíble, la transmisión no se cortó ni siquiera cuando comenzó el ataque. El león macho al principio lo observa. Camina en círculos, mide distancias, analiza a ese intruso extraño que no corre, no grita, no llora. Pero la paciencia de un depredador tiene límites. En un momento simplemente se cansa y hace lo que haría cualquier depredador. Se lanza sobre Chen con una velocidad brutal. Lo embiste, lo tira al suelo como si no pesara nada, lo muerde, lo sacude.
Le causa heridas serias en el brazo y en la pierna. Manchas de sangre empiezan a aparecer en el pelaje del animal y en la ropa del hombre. La mayoría de las personas, en esa situación, entraría en pánico absoluto. Trataría de escapar, de patear, de golpear, de rasguñar, de treparse a la reja, de pedir ayuda, de hacer algo. Pero Chen no intenta escapar, no se cubre, no corre, no intenta quitarse al león de encima, no hace absolutamente nada por salvarse. Y ese detalle lo cambia todo, porque los leones, como la mayoría de los depredadores, están programados para reaccionar al movimiento, al miedo, a la presa que huye y lucha por su vida. El instinto se dispara cuando algo corre, patalea, se retuerce. Pero este hombre estaba tan hundido en su delirio que su cuerpo no reaccionaba como el de una víctima normal. No temblaba, no pataleaba, no ofrecía resistencia. Su mente estaba en otro lugar, convencida de que estaba en medio de una misión. Y esa ausencia total de miedo visible confundió a los animales, les quitó el estímulo natural de rematar la caza. Afuera el zoológico entero quedó paralizado. Algunos visitantes gritaban y se tapaban la cara, otros sacaban sus celulares para grabar, incapaces de comprender lo que estaban viendo. Había quienes lloraban, quienes insultaban, quienes pedían que alguien hiciera algo ya. Los cuidadores corrían de un lado a otro, mirando el recinto, mirando las puertas de seguridad, calculando riesgos. Entrar así como así significaba, literalmente, jugarse la vida y provocar una posible masacre. 2 leones, un hombre herido, varios empleados adentro. Cualquier cosa podía salir mal. Pasaron casi 30 minutos de tensión insoportable antes de que se decidieran a actuar. 30 minutos con un hombre herido dentro del recinto y 2 depredadores adultos a centímetros suyo, mientras el país entero podía verlo desde el sillón de su casa. Primero pensaron en la solución más lógica, usar dardos tranquilizantes y dormir a los 3, a los 2 leones y a Chen. Pero enseguida chocaron con un problema enorme. No tenían dosis probadas ni seguras para un humano en ese contexto. Un cálculo mal hecho podía matarlo ahí mismo en lugar de salvarlo. Luego evaluaron dormir solo a los leones, pero otra vez apareció el dilema. Si dejaban a los felinos inconscientes y Chen seguía atrapado en su brote psicótico, ¿qué pasaba si empezaba a golpearlos, a patearlos o a lastimarlos mientras estaban indefensos? No solo sería un escándalo mundial, también pondría en riesgo a cualquiera que entrara a rescatarlo. Entre la presión del público, las cámaras transmitiendo en vivo y el tiempo corriendo en su contra, tuvieron que tomar una decisión rápida. Finalmente, optaron por una tercera opción: llamar a los bomberos. Los bomberos llegaron al zoológico como si estuvieran respondiendo a un incendio, pero esta vez el fuego tenía colmillos y melena. Entraron corriendo con mangueras de alta presión, no para apagar llamas, sino para intentar algo casi igual de difícil: separar a un hombre delirando de 2 leones adultos sin que nadie muriera en el intento. Mientras los bomberos se posicionaban alrededor del recinto, uno de los veterinarios logró hacer algo clave. Cargó el rifle de dardos tranquilizantes, respiró hondo y disparó. El dardo voló por encima de las cabezas aterradas del público y terminó clavándose en el costado del león macho. Impacto limpio. Pero la buena noticia terminó ahí. Los otros disparos fallaron, rebotando en el suelo o en las rocas del recinto. La leona, ya al límite de su tolerancia, comenzó a correr hacia Chen, con el cuerpo tenso, las orejas hacia atrás y la mirada fija. Todo indicaba que estaba por dar el ataque final. Alrededor del recinto, los policías levantaron sus armas. Ahí, congelado en el tiempo, quedó un momento que pudo haber cambiado toda la historia. Si uno solo apretaba el gatillo, el caso terminaba con 1 o 2 leones muertos. En vivo, frente a miles de personas que miraban desde sus casas y frente a un montón de chicos que solo habían ido al zoológico a ver animales, no una ejecución. En el último segundo, cuando la leona ya estaba a punto de lanzarse sobre Chen, los bomberos abrieron las válvulas de las mangueras.
Un chorro brutal de agua a presión le dio de lleno en el rostro y el cuerpo, desviando su carrera, descolocándola por completo. Confundida, resbaló, perdió el equilibrio y se alejó unos metros sin entender qué acababa de pasar. Ese pequeño desvío fue todo lo que necesitaban. Al mismo tiempo, los tranquilizantes empezaron a hacer efecto en el león macho. Sus movimientos se volvieron más torpes, sus músculos más pesados. Lo que minutos antes era una máquina de matar perfecta ahora empezaba a tambalearse, luchando contra un sueño artificial que lo iba apagando de a poco. Aprovechando esa mínima ventana de oportunidad, el personal del zoológico y los bomberos ingresaron coordinados al recinto. Se acercaron a Chen, lo levantaron del suelo como pudieron y lo sacaron de ahí, mientras aún caían gotas de agua, y el público miraba en silencio absoluto, sin entender del todo si acababan de ver un rescate o un milagro. Chen, malherido, fue finalmente rescatado. Había sobrevivido a algo de lo que, en teoría, nadie sale vivo. Milagrosamente, ningún animal resultó herido. Ningún disparo se efectuó. Ningún león fue sacrificado para salvar la situación. Chen, en cambio, se llevó el peor recuerdo. Múltiples mordidas, heridas profundas, marcas en la piel que le durarían años. Y, sobre todo, la confirmación pública de algo mucho más complejo y doloroso. Un cuadro mental serio expuesto delante de todo un país. Fue trasladado de urgencia al hospital, estabilizado físicamente, y una vez que su cuerpo dejó de estar en peligro, lo derivaron a un centro psiquiátrico. Allí, lejos de las cámaras, de los gritos y de las jaulas, los médicos empezaron a tratar lo que realmente había estado a punto de matarlo desde hacía años: su propia mente. Los leones, por su parte, fueron examinados, controlados y observados de cerca durante un tiempo. No mostraron secuelas físicas importantes. Después de algunos días volvieron a su rutina habitual: dormir, caminar, observar a los visitantes detrás del vidrio, como si nada hubiera pasado. Pero los cuidadores sabían que algo sí había cambiado. Habían estado a segundos de ser sacrificados por culpa de una decisión humana. Lo más insólito de todo apareció en el informe posterior. Según el personal del zoológico, los leones acababan de ser alimentados poco antes del incidente. Es decir, no estaban hambrientos. Si esa escena se hubiera dado con los animales en ayunas, si hubieran estado irritados por el hambre en lugar de medio adormecidos por la digestión, esta historia probablemente habría terminado de una forma mucho más rápida, brutal y sangrienta. Con el tiempo, y gracias al tratamiento adecuado, Chen fue dado de alta del psiquiátrico. Pudo continuar su vida con relativa normalidad, sobrio, medicado, con un diagnóstico bajo control. Y, por supuesto, con una prohibición absoluta de volver a poner un pie en cualquier zoológico del país. Su nombre quedó anotado en listas internas, su rostro memorizado por los guardias. Una segunda oportunidad así no se arriesga. Su historia quedó marcada para siempre por un acto irracional que pudo haber terminado en una tragedia múltiple. Un hombre despedazado, 2 leones sacrificados, un zoológico señalado por todo el mundo. En vez de eso, quedó como una de esas historias que parecen inventadas, pero no lo son. Y también dejó una reflexión incómoda. A veces, los peligros más aterradores no están afuera, con forma de dientes, garras o depredadores acechando detrás de una jaula. Están adentro, en la cabeza. En esos lugares donde la realidad se deforma, las voces toman el control y una idea delirante puede volverse tan poderosa como para hacerte saltar una barrera y caminar, convencido, directo hacia la boca de un león. Si te gustan este tipo de historias surrealistas pero completamente reales, no te vayas sin dejar tu like y suscribirte al canal. Así puedo seguir trayendo más casos tan extraños, inquietantes y retorcidos como este. Nos vemos en la próxima.